Licenciado, buenas noches. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañero. Señori- Señorita Berkeley, bienvenida. Un gusto saludarle. Muchas gracias, Lisa. Buenas noches. Iván, Ivania, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Está bajísima su señal de internet. Gracias, Liz. Llegó a mi casa. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles tener y poderles observar, podernos intercomunicar a través de este medio de comunicación que se ha transformado como un enlace para el desarrollo de las actividades académicas durante este periodo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con lo que nos corresponde en relación a la materia que tenemos para esta semana, para esta hora de clase. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad 8, América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Estamos en el tema 2, inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo son los temas que nosotros vamos a analizar y vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que está remarcado de amarillo, ya saben, ese es el tema central de lo que ustedes van a desarrollar, el cual dice lo siguiente: responda a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona, ¿qué es el populismo? La siguiente dice, menciona, ¿por qué se dice que Ecuador es fundador de la ONU? La siguiente, ¿cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano? La siguiente, a inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Menciona cuáles fueron esos cambios. Eso tienen que mencionar. Mínimo 3 cambios que se han dado en América Latina. Entonces son los temas que tienen ustedes dentro de esta tarea. Recuerden que la tarea, esta y todas deben realizarlo a mano y luego obviamente ustedes podrán tomar una captura de pantalla completa de, de su tarea y subirán eso a su aula virtual. Antes de desarrollar la tarea, ya saben que ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, donde tienen que cumplir con todos los datos que se les solicita. También deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo, correspondientes a la semana número 2 del 3 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 3 de abril, la fecha límite de entregas es el 30 de abril, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Listo, señoras y señores, ustedes tienen aquí la explicación en relación a la tarea, el documento de tarea que ustedes tienen preparado para esta semana.
Antes de continuar, antes de proceder con el desarrollo del tema, yo quiero hacerles un llamado de atención. No a todos los estudiantes, hay estudiantes que desarrollan bien, están desarrollando correctamente las tareas. El foro, las tareas lo desarrollan de forma adecuada. Hay otros compañeros que definitivamente no sé qué les está pasando porque hasta la unidad número 6 vinieron súper bien. Los trabajos y las tareas de la unidad número 7 lo han hecho bastante deficientes, la mayoría, por decirlo así. Y una muestra de ellos, ustedes ya podrán haber visto las notas que ustedes han obtenido en cada una de las tareas, debido a, bueno, obviamente ya se encuentra calificado. La organización de de las tareas deja mucho que desear. El contenido, el desarrollo de igual manera. Solo se limitan a hacer unas 3, 4 líneas de la tarea y eso no es el desarrollo. No leen la rúbrica de calificaciones y eso es lo que obviamente a ustedes les está perjudicando. Así que por favor, compañeros, traten de realizar los deberes a conciencia sobre todo. Pese a que nosotros estamos a distancia, pese a que no estamos de forma presencial en el establecimiento educativo, eso no significa que ustedes obviamente tengan que desarrollar los trabajos de una forma bastante insignificante. Entonces, por favor, compañeros, yo sí les invito y verán que yo ya les estoy anticipando. No puedo dar nombres, obviamente, por respeto y obviamente por tratar de no hacerles quedar mal, pero hay bastantes compañeros que obviamente están realizando las tareas de una forma bastante deficiente y ustedes van a ver obviamente el resultado en las calificaciones que han obtenido durante esta unidad. Hay compañeros que me mezclan los deberes de la semana anterior y de esta semana. Me van mezclando. No sé si de pronto dicen, a ver si es que de pronto no lee el profesor y de pronto viendo que están ahí me pone las notas. No, 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 no. Yo les voy revisando uno por uno. Les voy viendo, les voy, de pronto tal vez, algo que nunca va a suceder, que de pronto por ahí se escape algún compañero, pero el resto yo les voy revisando uno por uno lo que ustedes van haciendo en relación a las tareas que ustedes van subiendo a plataforma. Y repito, no es tareas, la presentación no es para unas personas que se encuentran ya en un colegio, no se encuentran en la básica. Obviamente deja mucho que desear la caligrafía, la letra, el orden de las tareas. Obviamente han bajado bastante, no sé qué les ha pasado durante esta unidad que hemos pasado, no sé qué es lo que les ha suscitado, pero he notado que por lo menos un 70% de las personas que están presentando las tareas lo están haciendo no de una forma adecuada. Así es que bueno, con esta pequeña aclaración, por favor, yo sí les solicito que cumplan los deberes a cabalidad, hagan los deberes como tienen que hacer. Hay compañeros en el... Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Especialmente Quería hacerle una preguntita. ya le doy paso. Especialmente en el foro, compañeros. ¿Cómo puedo yo calificar cuando hay compañeros que me ponen 2 y 3 líneas de respuesta en algo que obviamente ustedes tenían que investigar, que tenían que analizar, concordar con el material de apoyo que tienen? Porque igual, les repito, las preguntas que se les pone en el foro, que es un foro por unidad, obviamente son obviamente sacados de los temas que ustedes tienen del material de apoyo. Simplemente ustedes tienen que analizar, tienen que ver para poder responder. Es también una parte de investigación del estudiante. Ahora sí, compañera Mercedes, dígame en qué le puedo ayudar. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que me preocupé un poquito de lo que dice que hay compañeros que no presentan bien. No sé si yo estaré bien o no. Mi nombre es Mercedes Bravo. Ya, usted como nadie puede saberlo, ingrese a cada una de las tareas y usted va a ver la nota que usted ha obtenido en cada una de las tareas, desde el foro hasta la tarea número 4, que ya se encuentra calificada de lo que es sociales, naturales e inglés, de las materias que yo les doy. Y usted va a ver qué tipo de notas tiene y de acuerdo a eso usted va a ver si está bien o si está mal. Entonces, igual, eso va una
una llamada de atención y también una directriz para que revisen cada uno de ustedes cómo están en relación a las notas. Después no me vengan a llamar, hay mensajes, hay llamadas, ¿y por qué me puso esto? ¿Y por qué me saqué esta nota? ¿Y por qué está esta nota así? No entiendo. Entonces, no. Hay compañeros, vuelvo y repito, y en el foro mismo ustedes pueden ver cuál es el compañero que realmente demuestra que ha investigado, demuestra que ha estructurado una tarea y que obviamente se merece un 10. Hay otras personas que, vuelvo y repito, que me presentan 2, 3 líneas como respuesta. No están haciendo nada, absolutamente no han hecho nada y por ende tienen las notas que pueden ustedes observar. Entonces iniciamos con el desarrollo de las actividades. Ya hemos visto el material en relación a la tarea. Vamos a iniciar con el contenido del material de apoyo. Iniciamos con el desarrollo de la América Latina hasta los años 50 y el siglo pasado que nos corresponde en esta hora. A ver, vamos a analizar, vamos a ir viendo. Inicios del siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, esto es, alimentos y especialmente metales, y a importar manufacturas de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y también en Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Eso quiere decir que siguió incrementándose lo que nosotros le conocemos como la deuda externa. Es cierto que los países nos han prestado, especialmente el capitalismo, los Estados Unidos, representante del capitalismo, nos ha prestado dinero, pero también ha ido ajustando periódicamente todos los procesos de intereses en relación del capital prestado, por lo que ha ido incrementándose y fortaleciéndose la deuda externa y se ha hecho bastante imposible poder pagar. ¿Qué es lo que le interesó al capitalismo? Prácticamente someter a los países latinoamericanos a base de créditos, entre comillas, fáciles para pagar, fáciles para poder deshacerse posteriormente de estos créditos, pero que a largo plazo se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza y que hasta la actualidad nosotros no podemos deshacernos de toda esta deuda externa y obviamente ustedes verán, no solamente es en la actualidad. Los sistemas de corrupción en el gobierno vienen incluso desde antes de la formación de la estructuración del Estado ecuatoriano como tal. Y el primer presidente del Ecuador, que fue Juan José Flores, ya presentó bastantes incidencias de corrupción, especialmente en el proceso de adjudicación de la deuda externa. No envió un representante a la asamblea que se desarrolló en aquel entonces y por ende al Ecuador se le indicó la mayor cantidad de deuda, obviamente de todos los procesos de independencia que también se dieron. Las batallas que organizó Simón Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre y todos los próceres de la historia no fueron gratuitos, no fueron gratis, sino requirieron de una inversión, de un endeudamiento para adquirir armas, para adquirir logística, que obviamente les permitieran alcanzar la tan anhelada libertad que hoy gozamos en la actualidad. Todo esto se fue acumulando hasta la actualidad. En la actualidad, los gobiernos de turno también han ido periódicamente endeudando, supuestamente entre comillas, para invertir en programas sociales, cosa que no lo han hecho. En la actualidad, ustedes verán en esta última etapa de gobierno, prácticamente los programas de carácter social en cuanto a atención a seguridad, a salud, a vivienda, educación, no existe por ningún lado. Y por ende, obviamente, tenemos los problemas que estamos atravesando en la actualidad. En este sentido, Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en el año de 1898 se quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en este país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina,
como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. Obviamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, tuvimos una serie de conflictos hasta el año 1999, obviamente que se selló el problema limítrofe que tuvimos con el vecino Perú y desde ahí vivimos en una relativa paz. Obviamente todos los procesos, todas todos los recursos económicos que antes estaban destinados para la guerra, para la defensa de nuestro territorio, hoy en día, de cierta manera, deberían estar dirigidos a programas de atención ciudadana. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero en los países latinoamericanos, se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de la oligarquía. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos. Avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Iba cambiando todo ese idealismo capitalista que estaba asentado sobre nuestro país, sobre las estructuras sociales de nuestro país. Uno de estos eventos más preponderantes dentro de los procesos liberales que se vinieron dando dentro de la historia, nosotros podemos mencionar sobre la Revolución Mexicana. Vamos a ver ahí también se desarrollaron cruentas batallas, las cuales cobraron vidas de gran cantidad de campesinos mexicanos. Y vamos a ver un pequeño espacio en cuanto a todas las revoluciones que se vinieron dando en relación al territorio mexicano. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz en la segunda y tercera década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamos por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y también de medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones sociales. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata y el más popular Pancho Villa, que nosotros hemos visto y hemos escuchado en determinadas películas mexicanas. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Institucional en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo XX. En relación al socialismo latinoamericano, vamos a ver cómo se dio el socialismo. El socialismo no es de ahora, el socialismo ya viene desde tiempos inmemoriales, desde las primeras formaciones de los estados independientes, y una vez que se finalizó con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, empezó un proceso de expansión, tanto del capitalismo como del socialismo. Entonces, dentro de esos contextos también se dieron bastantes cambios en los cuales obviamente el capitalismo como tal instauró determinadas estrategias como las dictaduras militares, las cuales buscaban de cierta manera eliminar todos los cabecillas, por decirlo de esta manera, de los grupos sociales, de los campesinos, de los agricultores, de los trabajadores, a fin de que no se expandieran las ideas del socialismo. Dentro de estas características vamos a ver qué es lo que suscitó con el socialismo latinoamericano. Con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de los países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas la URSS. Fue así como aparecieron las dos tendencias. Por un lado, el Partido Socialista, que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de los países, sin depender de organismos externos.
y los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a las organizaciones internacionales dirigidas por Stalin. Esas fueron las características en cuanto a esta primera etapa. En cuanto a la evolución o la industrialización del continente latinoamericano, vamos a ver cómo se dieron estos procesos. Los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas de textiles y de alimentos. La crisis del año 1929 impactó en la economía latinoamericana y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llamaba modelo económico de sustitución de importaciones. Los países, con apoyo de los gobiernos, priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales, en vez de importarlas de Estados Unidos o Europa. A esta tendencia se la denominó desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, juntos a los de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores como los campesinos, logró gran influencia debido a su extremada estructura de organización. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos del obrero, los derechos laborales. Aquí tenemos una pequeña reseña en cuanto a los avances importantes que se vinieron dando y se desarrollaron, obviamente, en beneficio de los trabajadores. Recordemos que el socialismo siempre está vinculado a la defensa de los derechos del pueblo en general, de los trabajadores, del campesino, del sector de la producción en general. Otro de los temas fundamentales que vamos a ver es Ecuador, fundador de la ONU. ¿Por qué se le considera al Ecuador fundador de la ONU? Y de aquí tienen ustedes parte también de la respuesta a una de las interrogantes que ustedes tienen en la tarea para esta semana. Nuestro país fue uno de los 51 que fundaron la Organización de Naciones Unidas. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico. Por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Cuando se fundó la ONU, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de 1/3 de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana es menor, pero sigue siendo importante dentro de la toma de decisiones que se los realiza a través de la Organización de Naciones Unidas, quienes buscan su principal objetivo es promover la paz entre todos los países, la resolución pacífica de conflictos sin necesidad de que se recurra a la violencia o al uso de las armas. Eso en relación a la participación del Ecuador en la Organización de Naciones Unidas y por qué se lo considera al Ecuador que es fundador de esta asociación. Aquí ustedes acabamos de ver y tienen las respuestas. En relación al populismo, en medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno.
como fue el caso del peronista o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50. Aunque llegó al poder mucho después, ya desde los años 30, el APRA del Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir las importaciones, el robustecimiento de los estados y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. El populismo, como tal, es prácticamente un representante del capitalismo y de todas las actividades privadas que se dan dentro de las estructuras económicas y sociales dentro de los países. Prácticamente están dirigidos a las entidades o a los capitales privados, a las empresas privadas. El populismo siempre buscó defender a estas tendencias como la fuerza de producción de los estados. Vamos a ver en este sentido, vamos a ir analizando un poquito más sobre estos temas y vamos a ver o analizando un poquito más, adentrándonos un poquito más acerca del populismo. ¿Qué es el populismo como tal? ¿Qué es el populismo? Se entiende por populismo una postura política que busca a través de diversas estrategias el apoyo y consentimiento de las clases populares, eso quiere decir del pueblo común y corriente. Sin embargo, el término populismo es considerado mucho más amplio y complejo de definir. Esto se debe a que se denomina como populismo a diversas realidades, propuestas y estrategias políticas, económicas, sociales y culturales que proponen defender los intereses generales de la sociedad a fin de alcanzar el bienestar común de todos los ciudadanos. Ese es el objetivo común. Estas propuestas pueden derivar tanto de representantes de partidos políticos de derecha, ultraderecha o de izquierda. De allí que como tal no existe un movimiento político autoproclamado como populista, ya que esta postura puede surgir de cualquier tipo de agrupación política. Esto quiere decir que el populismo puede surgir tanto de derecha como puede surgir también del pensamiento de izquierda. En este sentido, se denomina como populismo todos aquellos fenómenos que atentan en contra de la democracia liberal. Por ejemplo, se ha considerado populismo la estrategia política y las medidas propuestas por Donald Trump. Asimismo, se considera populismo a un conjunto de gobiernos de Latinoamérica, entre los que se destacan los casos de Venezuela y de Bolivia. En el caso de Evo Morales, en el caso de Hugo Chávez en su debido momento. El pueblo prácticamente los respaldó en un 100%. En Europa ocurre algo similar. Se califica el populismo a las medidas y estrategias políticas propuestas por diferentes partidos políticos, aunque no comparten ningún tipo de relación, porque son de diferentes tendencias, incluso porque la realidad de cada país es particular, es diferente a cada uno de las relaciones o de las relaciones sociales de cada país. El populismo tiene un sentido negativo porque hace uso de una serie de estrategias que busca convencer a los ciudadanos, en especial a los sectores populares, ya que generalmente son los más predominantes dentro de la sociedad y son los que agrupan gran cantidad de personas y obviamente eso significa votos, significa escaños y eso obviamente les permite llegar al poder al sector populista. Para ello se valen de propuestas falsas sobre la transformación de las bases políticas, económicas y sociales de un país y de esta manera obtienen el apoyo social que necesitan. No obstante, esto no ocurre y por el contrario, los líderes políticos solo buscan saciar su deseo por permanecer en el poder tanto tiempo sea posible, como les sea necesario y también como el pueblo se los permita. Por otro lado, el filósofo y teórico político Ernesto Laclau propuso un sentido positivo del populismo en la que explica que por la propia naturaleza de sociedad existe una oposición de pensamientos derivados de la popularidad, lo que es fundamental para la democracia. Entonces, le están dando paso y le están fortaleciendo también hacia el populismo. ¿Dónde se origina el término populismo? Vamos a ver, vamos a analizar dónde se origina este término.
Se cree que el origen del término populismo surgió en Rusia en el siglo XIX, aproximadamente en la década de 1870, cuando se alzó un movimiento político bajo el nombre de Narodnishevsko, de cuya traducción deriva la palabra populismo. Dicho movimiento político ruso se apoyó en la creencia de que quienes se consideraban socialistas debían aprender del pueblo antes de tomar el poder. Además, estaban en contra de las personas intelectuales o de los intelectuales como tal. Posteriormente, el sentido de la palabra populismo tomó una connotación negativa y peyorativa, incluso de amenaza política. Eso se debe a que el populismo busca obtener el mayor porcentaje de seguidores por medio del enfrentamiento de las clases sociales. Si nosotros vemos, por ejemplo, un aspecto también del populismo, es lo que suscitó, por ejemplo, con la revolución del siglo con la revolución del siglo XXI, con el presidente Rafael Correa. Prácticamente él buscaba ese enfrentamiento entre las clases sociales, del que menos tiene hacia el que más tiene, ese rechazo, ¿no es cierto? Entonces ahí él fue captando la mayor cantidad de seguidores, la mayor cantidad de personas, obviamente, que le respaldaban todo su accionar, que le dieron el poder para llegar a la presidencia. Entonces, esa también es la forma en cuanto a la aplicación del populismo. En este caso, el partido de Rafael Correa es un partido socialista. Obviamente nosotros ya hemos identificado que el populismo no significa una tendencia política y más bien puede surgir tanto del capitalismo como del socialismo. Eso quiere decir de la derecha como de la izquierda. Cualquiera de ellos puede surgir, puede generarse, puede crearse un candidato o un líder político el cual aplique el populismo para obviamente captar la mayor cantidad de pueblo y obviamente llegar al poder. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en estos últimos minutos sobre la Revolución Mexicana, en qué consistió y quiénes fueron los principales líderes de todo esta revolución que nosotros habíamos visto ya en el tema que habíamos ido explicando. La Revolución Mexicana se prolongó desde 1910 hasta 1917 y dejó más de 1 millón de personas muertas. La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo. El conflicto armado que se dio entre los años 1910 y 1917 se inició con una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución, por el verdadero énfasis, por la verdadera característica de la revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una larga época, más convulsiones para México, que dejó más de 1 millón de muertos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. Las demandas obreras y campesinas se recogieron por vez primera en el constitucionalismo mundial, en la Constitución de 1917. Afirma Patricia Galeana en La Revolución y los Revolucionarios, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, donde se han recogido todo este proceso histórico que se vino dando en lo que hoy es el país mexicano, el territorio mexicano. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales algunos. Prácticamente no estaban reconocidos sus derechos laborales. El lado humano de la Revolución Mexicana, ¿qué tuvo que pasar para que se concretaran los logros de la Constitución? El objetivo común de Porfirio Díaz, vamos a ver cuál fue. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial durante el año 1910-1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis,
fechado con el 5 de octubre de 1910 para derrocar a Porfirio Díaz. Su lema principal fue el sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la participación de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz, según la cronología de la revolución. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. De hecho, el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaron las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente estaban en funciones. Entonces, prácticamente se desarrolló una guerra social bastante considerable para poder derrocar a Porfirio Díaz del poder. Algunos grupos, como el de los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, el ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla. La muerte de los hermanos al enfrentarse a las fuerzas de gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros insurrectos también a desarrollar determinadas acciones bélicas en contra del ejército de Porfirio Díaz. En los hechos no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para ese momento ya había 13 hechos de armas en diferentes estados. Eso quiere decir que ya se habían levantado, ya se habían revelado algunos otros pueblos también en contra del poder instaurado por Porfirio Díaz y obviamente que iba en contra de los derechos y principios de los ciudadanos. Prácticamente el mandato, el poder de Porfirio Díaz sobre los territorios mexicanos estuvo marcado directamente sobre los abusos, especialmente a los campesinos. Entonces, por eso obviamente hubo todo este tipo de revueltas sociales que al final terminaría con la destitución y muerte de Porfirio Díaz. Estos temas los iremos tratando, los iremos analizando en las próximas clases. Estamos llegando ya a la parte final. Esto es la explicación que ustedes han tenido en relación a la temática que ustedes tienen para la presente semana. Me despido de todos ustedes y nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Luis.